Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo número 1. La semana anterior estuvimos iniciando el estudio de la carta a los Romanos. Hicimos la introducción que hacemos cada vez que iniciamos un nuevo libro de la Biblia, y ahora correspondería ya comenzar a examinar lo que el texto nos dice. Entonces leamos en Romanos capítulo 1, el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como dije hace un momento, hermanos, ya la semana anterior dimos la introducción general a esta carta a los romanos, y ahora vamos a iniciar con lo que sería la introducción. Realmente la introducción va desde el versículo 1 hasta el 17, pero estos primeros 7 versículos que hemos leído ahora es lo que en lo que era la costumbre de cómo se hacían las cartas en el siglo primero, lo que correspondería al proemio. Lo único que Pablo aquí lo ha extendido bastante por las razones que voy a explicar en un momento. Pero las cartas, el formato era que el proemio o la introducción a la carta seguía una fórmula que en primer lugar mencionaba quién le enviaba, es decir, el remitente, y luego el destinatario, y luego venía el saludo. Es decir, el orden era diferente a como hoy hacemos nosotros las cosas. Hoy, hermanos, en esta época de correos electrónicos, de diversos tipos de mensajes, ya la carta es algo que se usa muy poco, solo para cosas muy formales, para cierto tipo de documentos. Espero pues que todavía en las escuelas continúen enseñando cómo se redacta una carta, porque tarde o temprano pues todas las personas nos veremos en necesidad de redactar una carta. Pero en nuestro caso, como le dije, es al revés. Primero en una carta se menciona el destinatario. Entonces, si usted va a dirigir una carta, por ejemplo, al alcalde, entonces comienza diciendo: señor alcalde fulano de tal, del municipio X. O sea, pero primero es el destinatario. El remitente, que es usted, va al final, cuando firma la carta.
y me despido afectuosamente de usted, fulano mengano, entonces el remitente va por último. Aquí en el siglo primero era lo contrario. Primero era el remitente, luego iba el destinatario y luego venían los saludos. Entonces, para hacer muy sencillo el esquema, el proemio de una carta era de fulano para mengano, saludos. Ese orden es el que encontramos, solamente que hay que buscarlo en estos versículos 7 en estos 7 versículos que hemos leído. Por ejemplo, el destinatario está claro en el versículo 1, ¿no? Ahí dice Pablo, es el remitente. El destinatario aparece hasta el versículo 7, donde dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Entonces, ¿quién es el remitente? Pablo. ¿Quién es el destinatario? Los romanos. Y luego viene el saludo, que también se encuentra en el versículo 7, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es decir, que si esta hubiera sido una carta que cualquier otra persona hubiera redactado en el siglo primero, simplemente hubiera dicho Pablo a los romanos y luego el saludo, que gracia y paz es un saludo que Pablo desarrolló, o sea, él lo elaboró. Pero normalmente la forma en que se saludaba en la época era diferente. No se hablaba ni de gracia ni de paz, era otro tipo de saludo. Pero ese hubiera sido el orden: Pablo a los romanos, saludos. Pero usted puede ver que aquí son 7 versículos, porque Pablo lo que hace es que aprovecha este proemio de la carta para poder extenderlo, pero a la vez nutrirlo, porque recuerde que él tiene un propósito, y el propósito es el de presentarse a sí mismo y presentar sobre todo el evangelio que predicaba a los romanos, los cuales no lo conocían, y Pablo también nunca había estado ahí. Es más, años después de haber escrito la carta a los romanos, recuerde que finalmente Pablo llega a Roma, llega preso, que no era ese el plan que él tenía. Pero cuando llega a Roma, lo primero que hace es pedir a los hermanos que si pueden llegar a la casa que él va a alquilar y donde va a guardar prisión esperando que el César, o sea el emperador, lo juzgue. El primer día que los manda a llamar, Pablo les dice estas palabras: bueno, yo vengo, les dice, para compartir el evangelio, y me supongo que ya ustedes han tenido malas referencias mías a través de los judíos, pero quiero decirles que yo no tengo nada en contra de los judíos, ni en contra del templo, ni he venido para poner queja al emperador. Entonces, espero que no les hayan hablado en mal de mí. Eso está en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces, los hermanos de Roma le responden a Pablo y le dicen: mira, pues no, nadie nos ha llamado. Bueno, llamar no, porque no había teléfono, ¿verdad? Pero nadie nos ha informado, no sabemos nada. Pero si hemos oído hablar de ti, entonces nos gustaría saber cuál es ese evangelio que tú predicas. Entonces Pablo los cita para que lleguen otro día, y ahí es donde ya comienza a presentarles el mensaje del evangelio. Entonces ese relato del libro de los Hechos viene a confirmar lo que le estoy diciendo, y es que Pablo nunca había estado en Roma, y los romanos, los cristianos romanos, a su vez no sabían nada de Pablo. Entonces, como no se conocían mutuamente, es que Pablo aprovecha en la misma introducción de la carta a comenzar a dar la mayor cantidad de información que un saludo como este le permite. Quiero decirle que desde el versículo 1 hasta el 7
En el griego, que es el idioma en que Pablo redactó la carta o la dictó, es una sola frase. Es una sola frase. De igual manera de como la traduce en la Reina Valera. Si usted tiene ahí la Reina Valera, quizás nunca se ha puesto a ver esos detalles, ¿no? Pero revise y usted verá que desde el versículo 1, y lo estoy hablando en español, no de la Reina Valera, no hay punto sino hasta donde termina el versículo 7. Es decir, es una sola frase. Entonces, en el griego es también así. Es una sola frase, muy larga. Y precisamente porque es larga, la traducción se vuelve complicada. Mientras más larga es una oración, más difícil es traducirla al idioma que sea y del idioma de donde venga. Porque una oración larga está hablando no solo de una sola frase, sino que es un conjunto de frases, no es una sola oración, son varias oraciones y ahí van incluidas lo que se llaman las oraciones subordinadas. Entonces, todo eso, poderlo traducir a otro idioma, no es fácil. Entonces, por eso, si usted tuviera el tiempo y la curiosidad, tome varias traducciones que se hayan hecho al español y compárelas. Y usted va a ver que ninguna es igual. Porque se trata de una oración muy larga, la que Pablo utilizó. Ahora, la NBI, que es la que yo he leído, la divide en varias partes, o sea, coloca varios puntos. Pero lo hace porque el propósito de la NBI es hacer comprensible el mensaje para el lector. Entonces, buscando esa comprensión, es que se ha dividido en varias partes la oración, que es una sola, como ya le dije en el original, con el fin de poder separar ideas, eliminar oraciones subordinadas, y todo eso lo que permite es que el lector pueda entender más fácilmente lo que Pablo está diciendo ahí. La Reina Valera es una traducción más literalista. Y literalista significa que se apega más a la literalidad de lo que se escribió, en este caso en griego, ¿no? Si fuera el Antiguo Testamento sería en hebreo, ¿no? Pero eso no significa mayor fidelidad, porque la literalidad lo que provoca a veces es confusión por la misma literalidad. Y vamos a ver, cuando avancemos en esta carta a los romanos, algunos ejemplos de cómo el hecho de la literalidad, que uno diría, bueno, entonces si es más literal, es más confiable. Y no, es lo contrario. Es cierto que es más literal, como en este caso, usted puede ver que la Reina Valera es igual una sola frase, igual que en el griego. Pero eso, bueno, aquí no tanto lleva a una mala interpretación, porque no se están utilizando ciertos provincialismos o ciertas figuras de lenguaje que sí van a aparecer más adelante en la carta. Pero ese literalismo, en lugar de transmitir más fielmente el mensaje, como digo, con bastante frecuencia lo complica, lo dificulta más. Pero ese era el objetivo, o sea, ese fue el criterio bajo el cual Casiodoro de Reina hizo su traducción. La NBI, como también otras traducciones modernas, y cuando se habla de modernas no significa que hace poquito se hicieron. La NBI hace como 30 años que se hizo ya. Pero, o sea, 30 años en relación a los 500 que tiene la Reina Valera, la NBI resulta ser moderna. Pero el criterio que ahora se utiliza para la traducción de las Escrituras ya no es el literalismo, sino que es que el lector comprenda de la mejor manera
lo que originalmente el autor, que en este caso fue Pablo, quiso decir. Y eso yo creo que es lo que importa, ¿no? Que entendamos qué era el contenido real que en este caso Pablo quiso transmitir. Bien, habiendo aclarado eso, el versículo 1 comienza diciendo Pablo, es decir, comienza por su nombre, porque esa era la costumbre, que primero iba el remitente. Pero hay algo interesante con esto, y es que en todas las cartas auténticas de Pablo, porque la semana anterior ya aclaramos cuáles eran las cartas auténticas de Pablo y cómo fueron agrupadas para que quedaran solamente 7. Entonces, esas 7 cartas auténticas de Pablo, en todas, él nunca se presenta solo. Siempre, bueno, tiene 4 cartas donde dice Pablo y Timoteo. Pero también en otras cartas él dice Pablo, Silas y Timoteo. La carta a los Corintios, que nosotros conocemos como Primera de Corintios, es Pablo y Sóstenes. La carta a los Gálatas dice Pablo y todos los hermanos que están conmigo. Entonces Pablo siempre se ponía como coautor de todas sus cartas auténticas, incluso cartas muy personales como la de Filemón, que era una carta de persona a persona. Pero aún en la carta a Filemón, Pablo no se presenta solo, sino que también se coloca como coautor de la carta. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón. En esa carta, que como digo es una carta personal, mete a Timoteo. Entonces, Romanos es la única carta en la que Pablo se coloca como autor solo, sin ser acompañado por nadie. ¿Por qué? Es porque esta es una carta personal, pero no personal en el sentido de lo que es la carta con Filemón, que es una carta muy de persona a persona, porque aquí es de Pablo, pero a una congregación, a los creyentes que estaban en Roma. Personal, porque eso es lo que le interesa a Pablo, presentarse él. Entonces, él no está interesado en presentar a Timoteo, en presentar a Sóstenes, en presentar a Silas o Silvano, como también se le llama, sino que es él. ¿Quién es él? ¿Y quién es Pablo? Entonces dice el versículo 1, en primer lugar, siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo, que es la manera como aquí se ha traducido, en el griego es la palabra doulos, que la traducción real es esclavo. Entonces lo que Pablo realmente estaba diciendo era Pablo, esclavo de Cristo Jesús. En una época cuando había esclavitud, cuando la esclavitud era muy conocida, y ya no se diga en Roma. Se considera, según los estudios que se han hecho, que en esta época, en el siglo I, en Roma, que era la capital del imperio, por cada persona libre que habían 3 esclavos. En otras palabras, el 75% de las personas que vivían en Roma eran esclavos, y solo el 25% eran libres, que eran los amos de esos esclavos. Entonces, en Roma, más que en ningún otro lugar, todo el mundo sabía que era un esclavo. ¿Y qué era un esclavo? Un esclavo era una persona que no tenía derechos, era una persona que le pertenecía al amo. Por eso es que había mercado de esclavos, que así como ahora hay en el mercado venta de gallinas, había mercado de esclavos donde lo que se vendía eran personas.
y donde se les ponía precio. Los mejor cotizados eran los jóvenes. Si eran fuertes, valían mucho más. Entonces, si era hombre, joven, saludable, fuerte, ese era el esclavo más caro y era lo que la gente buscaba. O buscaban esclavos que tenían ciertas cualidades. Por ejemplo, si alguien era cocinero, su precio era mayor a alguien que no podía cocinar. Si era escritor, valía más. Incluso había esclavos que eran médicos. Entonces, imagínense, el que compraba a un esclavo que era médico, tenía un médico en su casa solo para él, ¿no? Aunque en esa época, pues la medicina era una mezcla de supersticiones, magias, y había algunos elementos, pues, de lo muy primitivos de lo que hoy llamamos medicina, ¿no? Entonces, pero el hecho es que el esclavo le pertenecía al amo. Era una propiedad del amo. Y el amo tenía derecho a hacer con él lo que quisiera. Eso es lo que Pablo está diciendo que él es, pero de Cristo Jesús. Esclavo de Cristo Jesús. Es decir, le pertenecía a él, era propiedad de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo había comprado, no en el mercado de esclavos, pero sí lo había comprado con su sangre preciosa. El esclavo tenía voluntad propia, pero no era libre. Es decir, el esclavo no es como un trabajador hoy en día, porque un trabajador hoy en día puede, por ejemplo, renunciar, puede no ir a trabajar un día, puede criticar al jefe o desobedecer al jefe. El esclavo no podía hacer eso. El esclavo no podía renunciar, él no podía. Es más, si el esclavo se iba, huía, eso era delito y se pagaba con la muerte. En cambio, que usted renuncia y diga, no, yo, o no renuncia, no, yo a ese lugar ya ni vuelvo a ir. Eso no es delito, nadie lo va a perseguir. Por eso simplemente perdió su trabajo y se acabó. Pero usted, el esclavo, no podía dejar de ser esclavo. No podía decir, me voy. Entonces, eso era Pablo de Cristo Jesús, un esclavo. Entonces, así es como él se está presentando, como alguien que no está haciendo su voluntad, sino que está haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Pero luego continúa presentándose y dice, llamado a ser apóstol. Entonces, la palabra apóstol en sí, la palabra lo que significa es enviado. Pero eso no nos dice mucho. Apóstol ciertamente es alguien que es enviado, pero es un enviado que representa a quien lo envió. O sea, en este caso, como era el Señor Jesús quien lo había llamado a ser apóstol, entonces Pablo era un enviado, pero para representar al Señor Jesús. De manera que lo que el apóstol dice es como que si fuera el Señor quien lo está diciendo. Es semejante, hermanos, a los embajadores. El embajador de cualquier país que, por ejemplo, viene aquí a El Salvador, lo que ese embajador diga, no es él quien lo está diciendo, lo está diciendo a nombre del país que lo ha enviado. Por ejemplo, bueno, hace unos meses atrás, como un año atrás, hubo un embajador de Alemania aquí en el país, pero este embajador era bastante crítico de cómo se llevaban las cosas aquí en nuestro país, y criticaba, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?, la gestión gubernamental. Pero ese es el punto, que no era la opinión de él,
sino que él estaba hablando en nombre de Alemania. Entonces, pero como aquí usted sabe, la gente a veces no entiende las cosas. Es de la gente, pero no le estoy diciendo a cualquier gente, le estoy hablando de ministros, le estoy hablando de diputados. Comenzaron a decir, él está ingiriendo en asuntos internos, o sea, él no tiene que venir a decirnos nada, él que vaya ya a mandar a su país, pero no aquí. O sea, cosas así se decían de él. Y yo recuerdo, hace como un año fue eso, que este embajador, muy diplomático, ¿no? Pero él respondió a todo eso que le decían en un artículo que publicó en un periódico. Pero él lo hacía muy, o sea, lo hizo tan inteligentemente. Entonces, él lo que decía es, yo soy el embajador fulano de tal y represento a Alemania. Y estoy muy contento de estar en El Salvador, algo así eran las ideas, ¿no? Y también contento por todo lo que mi país hace para apoyar a los salvadoreños. Y comenzaba a enumerar. Y decía, estoy contento porque hemos invertido no sé cuántos millones de euros en el tema de educación en El Salvador, tantos otros millones en el tema de salud. O sea, y así muy elegantemente y muy cordialmente en ese artículo, él fue enumerando y enumerando todo lo que Alemania había hecho por El Salvador. Y al final él simplemente terminaba diciendo, así que estoy contento de representar a este país que hace tanto por los salvadoreños. Eso fue todo lo que él dijo. O sea, pero con eso, hermano, los dejó callados a todos. O sea, porque sí se molestaban cuando él decía, mire, eso no se está haciendo bien. Pero nadie se molestaba cuando decía, aquí traigo 200 millones de euros, ¿no? Ahí nadie le decía nada. Entonces, ese es un embajador. O sea, que no está hablando porque le agarró la noche y está bravo y por eso habla, ¿no? No, está representando a un país que en ese caso pues había, y yo creo que, bueno, hoy ya es un nuevo, él ya terminó su periodo, hoy hay un nuevo embajador alemán en el país, pero yo le aseguro que Alemania sigue apoyando todavía a nuestro país, ¿no? Y lo va a seguir haciendo no sé por cuánto tiempo. El apóstol es algo así, o sea, no es alguien que habla a su nombre, sino que es un plenipotenciario, es alguien que está hablando, en este caso a nombre del Señor Jesús, porque es Él quien lo llamó. Ese es el otro punto, porque dice llamado a ser apóstol. Y si uno se pregunta, ¿quién lo llamó? O fue Dios, obviamente. Es decir, que eso de ser apóstol, hermanos, responde a un llamado que Dios hace a la persona. Esto es importante en nuestra época actual, cuando hay una epidemia de apostolitis, donde aparecen apóstoles por todos lados, ¿verdad? Y gente que a veces tiene menos gente que la que usted tiene en una célula, ya se colocan el nombre, el título de apóstol. Entonces cualquiera se hace llamar apóstol hoy en día. Pero ahí no se trata, hermano, de que yo quiero tomar el título para mí. Pablo dice, llamado, a mí me llamaron. Yo no estaba pensando en esto, pero fui llamado para ser un apóstol, para ser un enviado en representación de Jesús. Y luego continúa presentándose y dice, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Entonces, esto de anunciar el evangelio de Dios, hermano, también no es que a una persona se le ocurrió, o que porque alguien apareció ahí una señora que le profetizó y le dijo, tú vas a predicar a las naciones. Entonces, yo soy predicador a las naciones, ya me lo dijo el Señor. No, el Señor no te lo ha dicho, te lo dijo la señora gorda esa que supuestamente estaba hablando a nombre de Dios, ¿no? Pero ¿quién es el que predica al evangelio o anuncia el evangelio? Dice el que es apartado. ¿Y cómo es que Pablo fue apartado? De dos maneras. En primer lugar, en su carta a los Gálatas,
Él dice que él anduvo persiguiendo a la iglesia, pero cuando llegó el momento, dice, en que el Señor, que lo había apartado para la gracia del Señor, se reveló a él. Entonces, es Dios quien aparta, pero no es que aparte como una cosa superficial, sino que aparta a la persona, pero en su vida. Es decir, esa persona está apartada para ser un ministro del Evangelio. Desde que la persona nace, ya el Señor lo ha apartado. Es lo que Pablo está diciendo en Gálatas. O sea, que él anduvo en desobediencia, persiguiendo a la iglesia y todo eso, pero ya el Señor lo tenía apartado para ser un ministro. Y cuando llegó la hora en que el Señor dijo: bueno, Pablo, ya no es tiempo para que continúes maltratando a mi pueblo, persiguiéndolo. Ya es tiempo que mi propósito se cumpla en ti. Y mi propósito es que yo te he apartado de entre todos los seres humanos para que seas un predicador. Se le reveló. O sea, ese es el primer momento. Y el segundo momento es cuando ya inicia formalmente el ministerio de Pablo. Usted lo puede encontrar en Hechos, en el capítulo 13, que dice que la iglesia estaba orando allá en Antioquía de Siria, cuando el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Aparten a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. Pero note, es el Espíritu Santo que está diciendo: apártenlos. Y apartar lo que significaba es que ellos tenían que ser dedicados, entregados a la obra. Y es lo que la iglesia hace. Dice que ayunaron y luego les impusieron las manos y luego los enviaron a anunciar el evangelio a los gentiles, que era a lo que el Señor les había llamado. Entonces, el ser un predicador del evangelio es algo que viene porque Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Como decir, era ya el destino señalado por Dios que esa persona tenía, y que ni la persona lo sabía. Pero hay un momento en la vida de esa persona cuando esa gracia de Dios, que así como se le reveló a Pablo cuando iba camino a Damasco, y que luego se reafirma en Antioquía en su llamado al ministerio, también en todo el que ha sido apartado por Dios, hay un momento en su vida en el cual ese apartar de Dios se hace real. Entonces, vea, Pablo está presentando credenciales que no muchas personas tenían. En primer lugar, por ser un esclavo de Cristo Jesús. En segundo lugar, por haber sido llamado para ser apóstol. Y en tercer lugar, porque había sido apartado por Dios para anunciar el evangelio. Ahí está usando por primera vez la palabra evangelio, que es el tema que él va a desarrollar en toda esta carta. Porque Romanos es una carta monotemática. Eso significa que solo se toca un tema, a diferencia, por ejemplo, de Primera de Corintios, donde se tocan diversos temas. Casi cada capítulo es un tema diferente. Pero en Romanos no, se trata de un solo tema, y ese es el evangelio. Entonces, como Pablo acaba de hacer mención al evangelio de Dios, que es lo que él quiere presentar, entonces inmediatamente en el versículo 2 añade, hablando de ese evangelio, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. En el mismo saludo ya Pablo está diciendo una verdad acerca del evangelio que él anuncia. Y es que ese evangelio no es algo que él inventó. Pues él sí dice en la carta a los Gálatas que es el evangelio que él recibió por revelación.
Pero recibirlo por revelación no significa que él lo inventó o que fue una ocurrencia de él. Lo que significa es esto, que el evangelio que él anuncia ya había sido prometido, dice, por Dios a través de los profetas en las sagradas escrituras. Lo que Pablo está haciendo ahí es que él está amarrando, está ligando el evangelio que predica con las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las únicas que en ese momento existían, ¿no? En este momento no había sido escrito ninguno de los 4 evangelios todavía. Pablo fue el que comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Y como le dije en la introducción, Romanos es ya la última carta de Pablo, su carta, hablando de las cartas auténticas, ¿no? Entonces, él está ya enseñándonos que este evangelio tiene raíces fuertes en las escrituras y en lo que los profetas dijeron. Entonces, eso debe darle confianza a las personas que oyen. La carta a los romanos es una carta que va dirigida a los cristianos de Roma, pero esos cristianos de Roma eran tanto judíos que habían creído como gentiles que habían creído. Y en la carta lo vamos a ver. Bueno, si usted ha leído Romanos, usted sabrá que hay momentos en la carta en las cuales Pablo se dirige a los judíos de manera directa. Como en el capítulo 2, él dice: tú tienes el sobrenombre de judío y te jactas en que tienes las escrituras, en que conoces la voluntad de Dios, en que eres maestro de los ignorantes. O sea, pero está hablando directamente a los judíos. Pero más adelante, allá por el capítulo 11, cuando él habla de Israel y del pueblo gentil, y habla del olivo, ¿no? De las ramas naturales que fueron desarraigadas para que se injertaran las ramas silvestres, que somos los gentiles, ¿no? Entonces Pablo dice: no te jactes, porque si el Señor desarraigó las ramas naturales, cuánto más no te va a desarraigar a ti, que eres rama silvestre y que contra naturaleza has sido injertado en el buen olivo. Pero note, ahí se está dirigiendo de manera directa, pero a gentiles. Entonces, por lo tanto, Pablo sabe, cuando él está escribiendo la carta a los romanos, que él se está dirigiendo a ambos grupos: a judíos que han nacido de nuevo y han creído en Jesús, como a gentiles paganos que han creído en Jesús también. Entonces, en este momento, cuando él dice que el evangelio para el cual fue apartado es un evangelio que fue prometido por Dios a través de los profetas en las escrituras, eso va para los judíos, que eran los que sabían quiénes eran los profetas y cuáles eran las escrituras. Entonces, lo que él está diciendo es: este evangelio está validado, tiene raíces, tiene su fundamento en lo que escribieron los profetas. Y eso lo va a demostrar desde este mismo capítulo 1, donde él comienza a hacer citas del Antiguo Testamento, y lo va a hacer a lo largo de la carta. Versículo 3 dice: este evangelio habla de su Hijo. Entonces, ¿de qué trata el evangelio del cual él enseña y quiere presentar? De su Hijo. Entonces, el evangelio, la buena noticia, es acerca de Jesús. La buena noticia es acerca de Jesús. La buena noticia no es acerca, hermanos, de un ángel o de un serafín o de un arcángel. La buena nueva mucho menos es acerca de un hombre o de una mujer o de una religión o de una iglesia. El evangelio es acerca del Hijo. En él es donde está la esperanza del ser humano. Amén.
En Jesucristo. En Jesucristo se resume las buenas nuevas, el Evangelio. Por eso dice, este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Es decir, él va a explicar que en Jesús habían dos naturalezas. La naturaleza humana, que es la que él está presentando acá, porque dice, según la naturaleza humana, era descendiente de David, con lo cual se cumplían también las profecías. Eso también lleva dedicatoria para los judíos, ¿verdad? Que sabían quién era David y sabían qué significaba la descendencia de David, que era por donde el Cristo habría de venir. Entonces, desde el punto de vista humano, él era humano, tan humano que tenía un árbol genealógico, y ese árbol genealógico llegaba hasta David. Por eso es que Jesús era hijo de David. Versículo 4: pero que según el Espíritu de sanidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Entonces vea, Jesús no solo fue hijo de David, sino que ahora el versículo 4 dice que también hijo de Dios. Y note que hijo está con H mayúscula, ¿no? O sea, no está hablando de un hijo de Dios como lo somos nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Claro, pero nosotros somos hijos con H minúscula, ¿no? Pero solo hay uno con H mayúscula, porque eso habla de divinidad. Decir que es hijo de Dios es hablar de divinidad, y eso los judíos lo entendieron muy bien, porque cuando Jesús hablaba, él hablaba de mi Padre, y los judíos decían, ¿y quién es ese Padre? Y Jesús les decía, bueno, el que ustedes dicen, al que llaman Dios, él es mi Padre. Entonces dice que agarraron piedras para apedrearlo, y Jesús les preguntó, ¿por cuál buena obra que he hecho me van a apedrear? Y ellos le dijeron, no, por buena obra no te apedreamos, te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. Pero Jesús había dicho, yo soy Dios. No, no, él lo que había dicho es referirse a Dios como Padre. Mi Padre el que me envió. Lo que yo hablo no lo hablo de mi cuenta, sino que lo que oí de mi Padre. Entonces cuando le preguntan, ¿y quién es ese Padre? El que ustedes llaman Dios, ese es mi Padre. Ah, entonces le dijeron, te estás haciendo Dios. Por eso es que hijo de Dios habla de divinidad. Entonces el Señor Jesús, él posee las dos naturalezas al mismo tiempo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es hijo de David, pero también es hijo de Dios. O si lo queremos poner en el vocabulario del Evangelio de Lucas, diríamos que él es hijo del hombre al mismo tiempo que hijo de Dios. Entonces, él era Dios y hombre al mismo tiempo. Pero eso hay que entenderlo bien. No significa que la mitad de Jesús era Dios y la otra mitad era hombre. No. Tampoco significa que él era 50% humano, 50% divino. Tampoco. Lo que significa es que él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, usted dirá, pero eso no puede ser, porque o es una cosa o es la otra, sobre todo cosas tan antagónicas, ¿no? Porque si es Dios no puede ser hombre, y si es hombre no puede ser Dios. Pero estamos diciendo que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces la mente humana dice, eso no puede ser. Pero es lo que la Biblia dice, es lo que Pablo está diciendo ahí, que según la carne, hijo de David, pero según el Espíritu, hijo de Dios. ¿Y cómo se prueba que era hijo de Dios?
Porque resucitó. Y eso demuestra su divinidad. Es lo que dice el versículo 4: designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Al resucitar, esa fue la evidencia que Él era Hijo de Dios. Entonces, la humanidad de Jesús no se mezcla con la divinidad que Él tiene. Y tampoco la humanidad se opaca por su divinidad. Y a su vez la divinidad tampoco disminuye por su humanidad. Él es las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso es que en Jesús, cuando uno lee los evangelios, uno encuentra cosas muy humanas en Jesús. Como por ejemplo, que comía, le daba sed, se cansaba, dormía, había cosas que no sabía. O sea, como Dios, usted sabe que Dios sabe todas las cosas, pero los hombres no. Pero como Jesús fue 100% hombre, había cosas que Él no sabía. Por ejemplo, cuando Él iba camino a la casa de Jairo, usted sabe la historia: aquella mujer que tenía el flujo de sangre llegó por detrás y a escondidas tocó el manto. Y dice que Jesús sintió que poder salió de Él. Entonces Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? Él no sabía quién le había tocado. Él lo que sabía es que poder había salido de Él. Pero ¿para quién? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué? No sabía. Entonces él preguntó: ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron: Señor, estás bromeando. ¿Cómo que quién te tocó si la gente ya te va a aplastar? No, es que yo no hablo de tocar por curiosidad. Yo digo que alguien me tocó de una manera que sentí que poder salió de mí. Entonces la mujer supo que se trataba de ella, porque había sido sanada. Entonces así dice el evangelio, ¿verdad? Que sabiendo que no había quedado oculto, dice que con toda pena ella salió y dijo: Señor, yo fui, porque yo tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Gasté toda mi fortuna en médicos y cada vez me iba peor. Entonces yo dije: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y así fue, he sido sanada. Entonces el Señor le dijo: vete en paz. O sea, ella pensaba que Jesús la iba a regañar, porque una mujer con flujo de sangre era inmunda de acuerdo a la ley. Aparte que era un atrevimiento que una mujer tocara a un hombre, ¿no? Y ella había hecho las dos cosas, pero Jesús no la recriminó. No, si yo solo quería saber quién era. Entonces, ahí usted tiene un Jesús muy humano, ¿verdad? Muy humano. Pero hay otros pasajes donde vemos a un Jesús muy divino, como cuando lo vemos caminando sobre las aguas, como cuando lo vemos hablando con Dios como que es su papá, ¿verdad? Que eso era, ¿no? O hablando como en el evangelio de Juan, ¿no? Padre, he cumplido la obra que me has dado, por lo tanto yo voy a ti. La gloria que tuve contigo, esa es la gloria que te pido que me des de nuevo. Allá voy otra vez para ti. O sea, muy divino. Ese es nuestro Cristo, tan humano que, como dice Hebreos, Él puede entender nuestras debilidades, porque como humano, dice, fue tentado en todo, sin pecado, pero tentado en todo. Esa tentación que usted siente, Jesús la sintió. Y es que mire, hermano, a mí lo que me dan es deseo de robar. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. O sea, todo tipo de tentación que usted puede imaginar, y hasta las que no imagina, Él las enfrentó. ¿Por qué? Porque enfrentándolas, ahora Él puede tener misericordia de nosotros cuando somos tentados.
Así es. El que no ha pasado por la situación no la entiende. No la entiende. Pero como él la pasó, o sea, porque alguien puede decir, es que mire, mi debilidad es las cervezas, hermano. Yo cuando veo una botella sudadita, y usted puede decir, pero qué asco, ¿no? Si eso es amargo, eso es feo, porque usted nunca pasó por ahí. Y usted puede decir, bueno, ¿y que no tiene el Espíritu de Dios? Afírmese, no sea carnal, hombre. Pero lo que pasa es que usted no fue alcohólico, usted no pasó por ahí. Entonces no puede compadecerse del otro porque no tuvo la vivencia. Entonces Jesús vivió todo tipo de tentación para poderse compadecer de todos nosotros y tener misericordia. Amén. Pero al mismo tiempo, como Dios, Él permanece eternamente a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Lo necesitamos. O sea, por eso es que lo dijo Pablo, el Evangelio es acerca del Hijo. Porque yo le pregunto, aparte de Jesús, ¿qué otro ser es Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Quién otro ser es Dios y hombre al mismo tiempo? Por eso es que el Evangelio no puede ser, como le dije, acerca de hombres, acerca de profetas, acerca de ángeles, acerca de religiones, acerca de iglesias. El Evangelio no es de pastores, no es de sacerdotes, ni de apóstoles, ni de nada. El Evangelio es acerca del Hijo. Él es la buena nueva y nuestro Salvador. Amén. Nos vamos a detener hasta ahí, hermanos. Yo quería cubrir todo el saludo o la introducción a la carta en esta ocasión por el hecho de ser una sola oración, ¿verdad? Pero ya se me acabó el tiempo, entonces hasta ahí llegamos y con la ayuda de Dios seguiremos en la siguiente oportunidad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero, hermanos, ahora hacer una invitación en base a lo que hemos escuchado para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero hoy usted ha oído que las buenas nuevas, el Evangelio, es acerca del Hijo de Dios. Y si usted dice, es que a mí lo que me decepciona es que en las iglesias hay gente hipócrita, y yo estoy de acuerdo con usted y tiene razón, pero no estamos anunciando una iglesia, tampoco estamos presentando a los creyentes. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios, y en Él no hay ni hipocresía ni falsedad. En Él todo es luz y todo es verdad. ¿Quiere usted venir y recibir al Hijo de Dios como su Salvador? Yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie. Si usted desea en este momento recibir al Hijo de Dios, póngase en pie, y nosotros lo que queremos hacer es orar por usted, para que la gracia del Señor le alcance, le cubra, y usted pueda tener una vida nueva. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga, que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios? Póngase en pie en el lugar donde se encuentra y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Muy bien, aquí hay un joven que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir para recibir al buen Salvador? Puede ponerse en pie también para que podamos orar por usted. Hoy es su día, es su momento, su oportunidad para que reciba perdón de pecados.
¿Hay alguna otra persona? Póngase en pie. Hoy es día de salvación. Hoy es cuando la gracia de Dios puede darle a usted esperanza y vida. ¿Hay alguien más? También quiero invitar, si hay con nosotros algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. ¿Qué hace caminando lejos de Cristo? ¿Qué es el provecho que ha encontrado de vivir alejado del Señor? Yo le invito para que usted no desaproveche la oportunidad y pueda reconciliarse con Él. Póngase en pie. Los hermanos, hermanas que necesitan reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted. Y es su día, su momento para que pueda venir. ¿Hay alguien que necesita pasar? Hago la última invitación. Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Y esta es ya la última invitación que he hecho. Le invito para que venga ahora. Es el momento para entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse con Él. A usted que nos ve por televisión o por internet, también le invito para que reciba al Hijo de Dios. Únase con nosotros en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos anuncia la buena nueva, que en tu Hijo hay vida y hay salvación. Ponemos ante ti, Señor, esta persona que hoy se entrega a ti, y también aquellos que lo están haciendo a través de televisión, a través de radio, a través de el internet, por cualquier medio, por las grabaciones, que tú permitas que las personas oigan. Hoy es el día, Señor, para que tu gracia les alcance, que puedan ser transformados, perdonados, y que por este evangelio que fue prometido por los profetas en las sagradas escrituras acerca de tu Hijo, que cada uno nos convirtamos en esclavos tuyos, apartados para tu santo evangelio. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, porque tú siempre estás con nosotros. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Damos gracias al Señor.